nombre es Amparo Medina, soy activista de derechos humanos desde el año 1988, en donde a través de una militancia de izquierda empecé a trabajar en favor de los más vulnerables. Lo hice de una manera totalmente sumergida en una revolución de América Latina. Estuve vinculada al movimiento armado Alfaro Vive, que estuvo totalmente relacionado con el Ejército de Liberación Nacional. Soy la comandante Manuela, que entregó las armas en 1992. Fui exiliada política desde el año 1988 hasta el año 1990 en España, en donde obtuve la ayuda del gobierno español para poder continuar mis estudios y para poder regresar al Ecuador, no solamente ayudándome emocional y psicológicamente luego de la tortura de la que fui objeto, sino también como una profesional lista para apoyar a mi país. En el año 1990 regreso al Ecuador como asesora del ministro de Educación y inmersa en el proceso de educación empezamos una gran campaña para ir generando a nivel educativo y a nivel de salud una gran revolución de izquierda. Empezamos a meternos en el ámbito educativo, en el ámbito cultural y en el ámbito político, liderando diferentes procesos entre los cuales estaba fundamentalmente destinado a generar una discriminación hacia el varón, un empoderamiento de la mujer, pero también una salida de la iglesia dentro de los procesos, tanto sociales como educativos. Esa fue nuestra meta como grupos de izquierda. Nos tomamos las escuelas, nos tomamos los colegios, nos tomamos las organizaciones civiles, nos tomamos los sindicatos, pero además generamos procesos en donde la división de clases fue nuestra lucha fundamental. Hombres contra mujeres, niños contra adultos. Fui la primera de las que trabajó en los derechos de los niños. En el año 1990, el primer país que firmó todo lo que tiene que ver con la Carta de los Derechos de los Niños fue Ecuador, en el gobierno de Rodrigo Borja. Y ahí los niños dejaron de ser objetos y pasaron a ser sujetos de derechos. Por lo tanto, en ningún momento a partir de ese día se puede considerar al niño objeto, parte de absolutamente nada. La Declaración de los Derechos dice claramente que desde 1990 la prioridad en atención y además la prioridad en recibir cualquier tipo de cuidado serán los niños, inclusive si existe una diferencia o una duda sobre ellos en primera instancia y en primer lugar. Por lo tanto, si hubiera duda entre si tengo que atender la vida de la madre y la vida del niño, de acuerdo a la declaración de 1990, es al niño al cual tenemos que proteger en primera instancia. En el año 2000, luego de 1990 al 2000, empiezo a trabajar como consultora. En el 92 dejo las armas y como consultora de las Naciones Unidas gano una licitación con términos de referencia totalmente establecidos para ser la ONG responsable en un convenio tripartito entre el Ministerio de Salud como el gobierno ecuatoriano, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Corporación Educativa CIDED, de la cual yo soy la representante legal hasta el día de hoy. Un convenio de $6,5 millones que ingresaban al país con el objetivo de desarrollar proyectos de salud sexual reproductiva en el Ecuador que tenían como destinatarios hacer que los maestros entreguen y difundan la anticoncepción en los adolescentes, que las organizaciones de mujeres empiecen a trabajar sobre el tema del aborto y además empecemos a trabajar en el ámbito de salud la exclusión de los padres de familia en la toma de decisión de los derechos en función del cuerpo de los niños, es decir, que los niños tengan acceso a la anticoncepción sin conocimiento de los padres de familia, en donde los médicos tenían que entregar anticoncepción y eso deberían darse a través de las escuelas, cosa que hoy ya es una realidad en la mayoría de escuelas y colegios. Todo esto estaba encaminado a generar un gran recurso económico, no solamente para las Naciones Unidas, sino también para las farmacéuticas que nos estaban a nosotros financiando. Y lo tengo que reconocer con mucho dolor y mucha vergüenza. Nosotros sabíamos perfectamente, y todos los técnicos y todos los consultores de las Naciones Unidas sabemos claramente que nuestros fondos, que nuestros sueldos, que nuestros contratos, que nuestros proyectos están totalmente financiados por farmacéuticas y dependen exclusivamente de la venta que nosotros hagamos para seguir financiando nuestros proyectos.